Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Mikel Irujo Amezaga, consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, bienvenido a este programa. Muchas gracias, eskerrik asko. ¿Han llorado delante de usted muchas personas con problemas laborales en los últimos meses? Me ha pasado y es una de estas situaciones para las que la verdad que nunca se está preparado, ¿no? Sí que he llegado a tener en estos 4 años que llevo ya como consejero pues diferentes situaciones complejas y complicadas de empresas que habían anunciado el cierre. Algunas es verdad que en estos 4 años he conseguido revertir, pero de situaciones sí, en las que ves como pues, miembros de un comité de empresa estás hablando con ellos y alguno pues, se rompe a llorar por la tensión que llevan acumulada, ¿no? De muchas veces de ese proceso de saber y no saber ante unos anuncios que luego no acaban de cristalizarse o no acaba de saberse, periodos que se hacen largos, periodos en los que toca hablar, intentar convencer a la parte que ha tomado alguna decisión que que obviamente quieres revertir, pues que así lo haga, poniendo los medios que puedes poner como gobierno encima de la mesa. Sí, claro, me ha tocado. ¿Cómo se gestiona eso cuando precisamente esa reunión lo que van buscando esas personas es el apoyo, es la ayuda? ¿Se tienen puestas muchas o demasiadas esperanzas en la acción que puede tener el gobierno? Una vez, por ejemplo, una de las primeras veces, esto fue hace 4 años, fue una empresa de la Ribera que se había anunciado el cierre, nos reunimos con el comité, en esa ocasión sí que tuvimos una interlocución directa. Hicimos lo que teníamos que hacer, que nunca sabemos si fue el motivo por el que esa empresa luego revirtiera la decisión, y la empresa de hecho hoy está contratando más gente, pasados estos años. Nosotros hicimos nuestra parte, porque aquí todo el mundo tiene que hacer su parte, esto no es una cuestión solo de gobierno. Pero fue uno de los momentos, pues la verdad que más emotivos que me llevo de estos 4 años, porque un año más tarde, de cuando toda esta situación se revirtió y luego se empezó a estabilizar, hice una visita a esa fábrica y uno de los miembros del comité de empresa, sin saludar siquiera, se acercó a mí, me dio la mano, me agradeció el que les hubiéramos escuchado, me agradeció en lo que me podía tocar a mí como representante de Gobierno de Navarra, que la situación se hubiera revertido y se volvió a su puesto de trabajo. Quiero decir, entonces fueron 5 segundos de saludo, pero son 5 segundos que la verdad que los guardo como uno de los más emotivos que me ha tocado vivir estos 4 años, sin duda alguna, y de los que obviamente pues, se tienen que volver a repetir en diferentes situaciones que tenemos ahora mismo encima de la mesa en Navarra. Pero el final no siempre suele ser ese, ¿no? Desgraciadamente. Hace justo un mes, antes de ayer, miles de personas se manifestaban convocadas por los comités de empresa de varias, de Volkswagen, de Nano Automotive, de Siemens Gamesa, Sunsundeagi, BSH, Tasu Binsa y Tenerías Omega, en defensa del futuro del sector de la industria en la comunidad foral. ¿Hay margen de maniobra, consejero? Cada situación es diferente y cada situación se está afrontando de esa manera. Es decir, cada empresa tiene pues, su historia particular detrás. Me explico, pues un Volkswagen Navarra, por ejemplo, y todo lo que es referido a la automoción, ¿no? Empezando un poco por individualizar. En la automoción, a nivel industrial, lo veníamos repitiendo, se han tomado todas las decisiones que tenían que tomarse. Cuando todas las marcas europeas, mundiales, anuncian ya después de la pandemia que aceleran el proceso hacia el tránsito del coche eléctrico, el debate de si sí o si no ya está superado, quiero decir, todas las marcas ya han afrontado que esta es la transición que tienen que hacer. En el 21 no hubiéramos imaginado que se iban a tomar todas las decisiones que se han tomado. Me explico, que se apostara por Landaven para fabricar modelos eléctricos, que fueran 2 los modelos que se van a fabricar,
que un 90% prácticamente de todos los componentes se vayan a hacer por proveedores que están a 100 kilómetros a la redonda de la planta, quiero decir, a nivel de proveedores también hemos salido fortalecidos, y que todo esto vaya a ser una realidad ya el 2026. Quiero decir, yo creo que en ese sentido, como digo, a nivel industrial, las decisiones que se tenían que haber tomado se han tomado en Navarra, y en ese sentido tenemos un sector muy fortalecido por las decisiones industriales. Otra cosa es que ese vehículo eléctrico va a tener que tener salida en el mercado, que es el siguiente debate que estamos afrontando, pero esto se ha hecho de una manera dialogada también por todas las partes, también por la parte social. Ya se anunció el pasado año, y especialmente en un comunicado de diciembre, que este año iba a ser el año Valle, es decir, este año van a tener que cerrar una de las líneas de producción alternamente para poder afrontar, digamos, las obras que se requiere para la fabricación de esos modelos eléctricos el año que viene, con lo cual, digamos, va todo según, digamos, ese guión, lo que es el sector de la automoción. De otros podría seguir. Ahora vamos a hablar, porque sí que le voy a pedir brevedad en algunos de estos, pero me interesa saber... Mis hijos me dicen que hablo mucho, y lo cierto es que tienen razón. Bueno, aquí el tiempo es finito, así que le voy a pedir brevedad si queremos abundar en más cosas, pero me interesa mucho saber realmente cuál es la realidad cuando un consejero como usted, cuando el Gobierno de Navarra tiene que afrontar la deslocalización, que es una decisión que toma una empresa privada. Sí, pero le digo, o sea, que por ejemplo, tenemos los mecanismos que tenemos, quiero decir, tenemos una política industrial. ¿Se puede hacer o no? Es decir, ¿usted cuando se puede hacer? Cuando se enfrenta a ello, se puede hacer? Le acabo de dar, por ejemplo, titular de una empresa que había anunciado el cierre a finales del 2020, que lo ratificó el 21 y que ahora mismo, por ejemplo, en la Ribera sigue abierta. Sí, no le he preguntado qué empresa era. En Castejón, para más señales. Quiero decir, todo eso, por supuesto, que hay historias de empresas en las cuales sí. ¿Cómo se consigue? Pues a base de, primero, de diálogo. Muchas veces son decisiones que se toman fuera de Navarra y no se entiende muy bien las diferentes complejidades que puede haber. Lo que tenemos que hacer como territorio, y lo hacemos, y precisamente por eso llevamos creciendo ya 10 años consecutivos, quitando el año 2020, ¿no?, en la economía navarra en cuanto a inversión y en cuanto a empleo. En términos generales está siendo así, es fortalecer nuestro... Ya sé, la palabra no es muy sexy, pero es el ecosistema. Es lo que hacemos cada uno de nosotros. Quiero decir, cada uno de nosotros cuando vamos, ¿no?, empezamos y emprendemos nuestra vida laboral, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. Cuanta más preparación tengamos, sabemos que más oportunidades vamos a tener. Eso es un hecho que, bueno, pasa aquí, pasa en China, pasa en Estados Unidos o pasa en Brasil, ¿no?, en cualquier parte. Es igual. ¿Qué necesita una empresa? Una empresa necesita innovación. Tenemos 6 centros tecnológicos y 3 de investigación en Navarra. Necesita formación. Tenemos 2 universidades que con la UNED conforman un complejo de 3 universidades de esa formación. Una formación profesional que ya desde hace 3 décadas es dual, es decir, nos adelantamos mucho a la ley actual, con lo cual la capacitación, unos rankings en los que aparecemos siempre muy bien en la Unión Europea, están... Eso conlleva que tengamos ingeniería, unos servicios de ingeniería avanzada que son los que va a pedir la industria también. Eso hace también que tengamos planes de internacionalización. Somos la economía más abierta a todas las comunidades autónomas, con lo cual también podemos ofrecer. Esto que se llama ecosistema es lo que necesita una fábrica. Una fábrica no es solo fabricar cosas. Siguiendo el ejemplo de Volkswagen, no solo fabricar coches, es que eso requiere un montón, vamos a decirlo claro, de diferentes actividades de proveedores, de innovación, de capacitación, de otros servicios que son los que Navarra ofrece a la industria. Por eso tenemos este porcentaje que no lo repite casi nadie en Europa, que es un 31% de nuestro PIB industrial. Eso es lo que ofrece, y esto es lo que ofrecemos también y seguimos insistiendo a todas esas empresas que por una situación u otra pues están atravesando por momentos delicados. Para alguna de ellas el calendario va apretando, no sé cómo están las cosas ahora mismo con BSH. El cierre previsto en junio. La dirección envió una carta, digamos, el pasado 16 de diciembre, en la cual anunciaba ese cierre con un periodo de diálogo que se iba a abrir después de estos 6 meses, digamos, que requiere la normativa. En este periodo estamos teniendo, obviamente, reuniones permanentes con la propia dirección de BSH para trabajar en un futuro de reindustrializar la fábrica. Pero por otro lado también, obviamente, no hay semana que no estemos en contacto directo con el comité de empresa, porque realmente nuestra prioridad son las 660 personas que forman parte de la familia de BSH en Navarra. Esa es nuestra clara prioridad. En este sentido sí que hemos reclamado desde el primer momento a la propia multinacional más flexibilidad. ¿Por qué lo pedimos? Porque es una fábrica que no ha entrado en pérdidas.
es que BSH no está en pérdidas, no estamos en una situación que es una fábrica que lleva X años de deterioro, no es el caso. BSH tuvo beneficios, al menos en su último cierre de cuentas, con lo cual yo entiendo que esa flexibilidad es la que tenemos que pedir para poder dar una salida y una opción a la reindustrialización. ¿Por qué? Porque además diferentes iniciativas industriales que ha tenido la planta BSH, sigue siendo una de las más eficientes del grupo, cuestiones como pues, bombas de calor o cuestiones como incorporar al proceso industrial eficiencia energética, ¿no?, de los productos, por ejemplo, sin apenas inversión, son cuestiones que las han desarrollado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que estamos ante un equipo humano muy bien formado también, es un equipo muy cualificado, con lo cual todo ese capital nos parece que desde luego no se puede perder. Ahora ¿Cuál mismo, es su pálpito? ¿Cuál es su pálpito? Mi pálpito es estar ahora mismo hablando con todo el mundo, eso es, y sin descanso. ¿Pero es optimista? Nos estamos en gastando la piel. Tenemos que ser siempre optimistas, pero desde un realismo, desde luego. Nosotros estamos trasladando al comité de empresa y tanto a la dirección, con total transparencia, todos los diálogos que estamos teniendo. Y los diálogos son eso, quiero decir, BSH ofrece mucho a Navarra, ha ofrecido mucho a Navarra en las últimas décadas, yo creo que eso también ellos tienen que dar fe, y lo que digo, no solo es que ofrece, es que tiene un capital humano enorme, y eso es lo que tenemos que ver, y sobre todo, al no tener pérdidas, pues entiendo que esa flexibilidad es la que sí que estamos reclamando de cara a la empresa, obviamente hasta no tener una salida. El objetivo, reindustrializar. ¿Es más optimista con el caso de Zunsundegi? En el caso de Zunsundegi, yo creo que la apuesta de gobierno ha sido clara y manifiesta. Pues el año diciembre del 23, en abril del 24, ya pasamos 2 veces por el Parlamento de Navarra para solicitar una ayuda por vía mecanismos ODENA, porque la fábrica tenía una opción de futuro. Esa opción pasaba por un acuerdo, un contrato que había firmado con Volvo y que, según los diferentes informes que luego fueron poniéndose encima de la mesa, llamados IBR, es un tecnicismo de un agente externo, pues iban indicando que la proyección, desde luego, era más. Hicimos una apuesta y ahora mismo pues estamos trabajando con un posible inversor para que la empresa, desde luego, pueda tener esa continuidad y un futuro. Estamos un poco también en situación similar, quiero decir, los autobuses que salen de Zunsundegi tienen marca, tienen una calidad reconocida por el mercado y ese es su punto fuerte. ¿Usted se cabrea cuando va al Parlamento y la oposición le dice permanentemente que la situación de las empresas navarras se ha complicado en los últimos años? Yo no es cabreo, quiero decir, oye, aquí todo el mundo, y para eso están también los partidos de la oposición, porque esas críticas te hacen ser mejor, son necesarios, y lo sé porque ¿Pero dicen hasta hace 10 mienten? años yo siempre viví en la oposición, o sea, yo reconozco el papel que tiene que tener la oposición, eso uno. No es que haga daño, no, lo que hay que tener es un debate sereno, me explico. Sobre todo si mienten o no, cuando ponen esos datos encima de la mesa. Mentir, no, o sea, como veas, pues no sé si tu vaso está medio lleno o medio vacío, ¿no? Pues estamos ante esa situación. Lo cierto y los números son que desde el año 2015, en la última década, Navarra lleva una senda de crecimiento, solo el año 2020. De crecimiento en PIB, crecimiento económico, en cuanto a creación de empresas, el año 2024. Y paradojas con todo lo que hemos hablado anteriormente, pero el año 2024 fue el récord en cuanto a empleo industrial, 88.000 personas trabajando para la industria, algo que no había sucedido nunca jamás antes en la historia de Navarra. Somos región innovadora fuerte, la producción industrial va creciendo un 2,7% en los últimos 4 años, es decir, la producción industrial también va aumentando en Navarra y por supuesto tenemos un nivel de inversión industrial considerable. En la automoción ya hemos hablado de Movis o de Gestamp o de KWD, pero vamos, que hoy vengo de visitar, pues lo puedo decir, el grupo AENA en Mélida, que tiene una inversión muy importante pendiente en la fábrica, pero es que ayer estuve en San Adrián y tanto General Mills como Intermalta están afrontando también, digamos, diferentes proyectos de inversión importante en Navarra. Son más de 3.000 millones de euros los que se han anunciado en inversión en Navarra en los últimos 3 años. En inversión industrial consolidada. No estoy hablando de anuncios, que ese es otro debate. Luego Entonces, la economía en Navarra es dinámica, es que eso está fuera de duda con todos los indicadores que tenemos. ¿Que somos autocomplacientes? No.
No, y me explico, porque vivimos en una especie de isla económica ahora mismo. Si cogemos Francia y Alemania, a esos dos países exportamos un 35% de nuestros productos. Son dos países realmente sensibles para nosotros, importantes. Si contamos todas las multinacionales alemanas o francesas que hay en Navarra, superan la cincuentena. Quiero decir, también aquí, tanto a nivel de territorio como a nivel de exportación, estamos hablando de una relevancia importante. Alemania lleva 2 años seguidos de recesión y Francia ya lleva 3 años seguidos de estancamiento económico. Y eso preocupa y mucho. No nos está pasando aquí, pero obviamente no somos ajenos. Luego, lo que hemos dicho muchas veces, la economía de Navarra es dinámica, pero obviamente no está exenta de retos y preocupaciones. Lo que está claro es que lo que queremos es que lleguen buenas noticias en materia empresarial, sobre todo por el futuro. ¿Cuál es el posible inversor de Zunsundegi? Es un operador belga. Pues, prefiero no dar más señales, porque todas estas cuestiones también hay que hacerlas con discreción. Obviamente con el comité de empresa hay un diálogo también permanente por parte del departamento, vía nuestro director general de Fomento Empresarial. Entiendo. Y sí, estas cosas hasta que no lleguen es mejor llevarlas con discreción por la seriedad del asunto. Quiero decir, desde luego aquí una vez más, o sea, el objetivo obviamente es todas y cada una de las personas que trabajan en Zunsundegi. ¿Van a llegar los permisos que necesita Mina Muga? Es una cuestión judicial, como usted bien sabe. Hicimos nuestro trabajo a la hora de conceder la licencia, el permiso, como Gobierno de Navarra. Se hizo, de hecho, un protocolo entre las 3 administraciones, entre la Administración de Aragón, la del Estado y Gobierno de Navarra, y es precisamente pues, lo que esta sentencia pone en tela de juicio, una cuestión competencial. Quiero decir con esto que son miles de páginas las que consta este procedimiento, porque son procedimientos obviamente que tienen que ser muy, muy garantistas, y lo han sido. Se ha hecho todo el procedimiento con un rigor escrupuloso, y eso también es de destacar, que la sentencia en ese sentido no diga nada, quiero decir que sea una cuestión exclusivamente competencial. Ahora, también habría, respetando, digamos, todas las resoluciones judiciales, pero yo creo que también las resoluciones judiciales deberían tener cierta consideración sobre lo que supone una inversión y la generación de empleo para un territorio. Pues sí, porque estaría bueno que el proyecto como este se quedara a mitad de camino. Nos quedan 10 minutos de entrevista y es que con usted hay tantos capítulos que abordar que voy a tener que elegir en este último tramo. Pero, ¿por qué cree usted que la Confederación Empresarial Navarra, por qué esa representación de empresas navarras no confía en esa nueva ley de industria que ustedes tienen entre manos? Bueno, más que responder, quiero decir, mire, uno de los vectores de la competitividad, eso está en la brújula europea de competitividad, es la simplificación. Es uno de los vectores dentro de esa brújula y está ahí. Yo creo que esta ley foral, para empezar, hace un esfuerzo importante en la agilización administrativa, que es una demanda muy grande por parte del sector. Por otro lado, tenemos que mejorar esta gobernanza, porque todo está cambiando tan rápido que francamente tenemos que superar, digamos, gobernanzas un poco anquilosadas y tener una mesa donde estemos todos los actores y agentes de Navarra implicados. Y obviamente también tenemos que afrontar este futuro con esa doble transición que sí o sí se está dando al lugar, ¿no? Digitalización y transición ecológica. Hemos hecho el proceso a nivel inverso, quiero decir, en vez de hacer un texto legal y ponerlo para participación pública, convocamos una mesa de industria como Gobierno de Navarra, constituimos 9 grupos de trabajo y en base a esas aportaciones hemos hecho el texto legal. Esto lo quiero dejar muy claro. Es que ellos dicen la que ley para no es todo un esto invento que de gobierno. no se necesita una nueva ley. Lo que necesitan es infraestructuras, que se revise la fiscalidad. Nuevas herramientas para agilización administrativa. Le puedo asegurar que con cada empresa que voy, este es un tema que está encima de la mesa, será menos mediático, pero en las entrevistas y reuniones, y le puedo asegurar que son muchas,
muchas las reuniones que tengo, no solo yo, sino todo el equipo con empresas. La agilidad administrativa, insisto, son uno de los 6 vectores que tiene la agenda de competitividad europea y está ahí, y esta ley foral, desde luego, coge al toro por los cuernos y enfoca y bueno, ahí propone diferentes medidas que son las que presentaremos el próximo lunes. Esa gobernanza tiene que ser mejorada sí o sí, esto también está en cualquier vector de competitividad, y yo creo que los clústeres, las asociaciones empresariales, obviamente la representación social, tenemos que estar sentados en una mesa para afrontar, por ejemplo, estas situaciones de las que hemos venido hablando aquí. Nos hace falta, sí, no solo nos hace falta, es que no tenemos. Y una de las grandes virtudes que tiene esto, aparte de que podría entrar más en detalle de lo que es la ley foral y por qué la necesitamos, es que pone a la industria en pleno debate político. Es que hace 5 años la Unión Europea no tenía una estrategia sobre política industrial. La política industrial no era parte de la prioridad política, porque en Europa nos hemos dedicado durante 20 años a desindustrializar nuestra economía. Navarra hemos sido una excepción en eso. Es que cambia todo tanto que a veces nos cuesta, yo creo que ver cómo son las realidades. Lo que quiero decir es que el mundo está cambiando, y mucho, ya estamos en hemos pasado un cuarto del siglo XXI, y yo creo que todos tenemos que ser conscientes de ellos. Vale, pero ¿por qué insisten, por ejemplo, en la fiscalidad? ¿Usted está dispuesto a valorarlo o no? ¿Usted cree que la fiscalidad que tenemos ahora mismo en Navarra es la más óptima? Esto también se lo dice la oposición a usted en el Parlamento. Ya estamos trabajando, como bien anuncié, en sede parlamentaria también, en nuevas medidas, digamos, para hacer que Navarra sea más atractiva a nivel fiscal. Sí, quiero hacer también aquí un hincapié en todo el debate. En el año 2015, y no lo digo yo, lo decía la Cámara de Comptos, durante 3 años consecutivos, la Hacienda Foral se hallaba en una situación muy cercana a la bancarrota. No sé, cada año nos endeudábamos más de lo que éramos capaces de pagar. Es decir, cuando se afronta ese primer gobierno de cambio, la situación de Hacienda Foral era crítica. Insisto, ahí están informes de la Cámara de Comptos. Claro que se hace una reforma fiscal, pero es que era más que necesaria. 10 años después somos la comunidad autónoma con un nivel de endeudamiento más bajo. Quiero decir, las cosas todos en su debido contexto, también hay que poner. Por otro lado, también, cuando antes hablo de ecosistema, hablo de universidades, hablo de centros tecnológicos, obviamente hablo de infraestructuras y un largo etcétera, todo eso requiere una financiación pública importante. Y hablamos de cientos de millones de euros, es decir, que temen ser y están siendo abordados por la administración pública. Entonces, quiero decir, el debate fiscal es importante, pero no exclusivo. ¿Qué es más importante para una empresa, la fiscalidad o tener gente capacitada y formada en su territorio? Las empresas dicen que anteponen la fiscalidad. Yo no lo digo yo, lo dicen las empresas. La Confederación. ¿Qué es más importante, tener un tejido de emprendimiento suficiente o una fiscalidad? Yo le puedo decir que en numerosas reuniones que tenemos la fiscalidad no suele salir. Como cuando afrontamos reuniones a nivel privado con empresas, la fiscalidad no suele ser el tema. Está dentro de la lista, pero los temas son más de conectividad, no sé si lo afronto y lo reconozco. Suelen ser temas de capacitación, que no es un tema, porque ya sabe que el 75% de las pymes de la Unión Europea andan escasas, digamos, de personal, y no solo hablamos de cualificación o alta cualificación, hablamos de cualquier tipo de personal. El absentismo está despuntando como uno de los temas de ahora mismo que hay que abordar como sociedad, que esto en breve sacaremos un análisis que hemos hecho como Gobierno Navarra y veremos, porque el debate también, insisto, no solo de gobierno, tiene que ser más general en Navarra, y obviamente infraestructuras también que son necesarias. ¿Y la siniestralidad? ¿Hablan de ello? La siniestralidad, sí, pues hay una mesa en concreto para este tema. Bueno, usted ha hablado de la conectividad, que sí que se lo sacan también en esos foros de una manera más autónoma. ¿Y qué les dice? Bueno, les digo que ¿Hay que mejorar? Sí, claro, siempre hay que mejorar, porque el tren de alta velocidad, pues las obras progresan, es verdad que no a la velocidad que todos hubiéramos esperado, pero se están afrontando, no hay más que verlas. Cuando uno coge la autopista, pero a nivel de conectividad, le quiero decir también, sí, pero le quiero decir que, por ejemplo, un grupo como Volkswagen, que es uno de los mayores exportadores de Navarra, es decir, exporta, y todos lo vemos cuando podemos pasar por San Jorge, vemos esos vagones cargados de coches, y exporta todo lo que tiene que exportar por vía de tren. Y quiero decir, cuando hablamos de estos debates vamos a poner también las cuestiones, a las cosas en su contexto. Somos la comunidad autónoma que más exportamos de todas.
Y eso quiere decir que tenemos una infraestructura que puede responder a todo ello. ¿Que es mejorable? Sí. Pero eso es a lo que digo, y respondiendo también a la pregunta del Parlamento, si no es que uno se enfade o no se enfade, hay que poner todo encima de la mesa para poder dar respuestas de manera coherente y equilibrada. No hay que quedarse solo con un lado. Autocomplacencia es muy mala. Es muy mala, eso por supuesto, porque si no, no avanzas. Pero el fatalismo en el que incurren año tras año otros, eso desde luego solo produce un negativismo que es malo para todo el sistema, por cierto. ¿Usted también piensa que con la conexión de la Y vasca va a ser Vitoria o no va a ser? Bueno, eso tendrá que deciros los informes técnicos que tienen que avalar o no para empezar desde un punto de vista técnico. Claro, ¿Pero que sería más óptimo para todo lo que tiene que ver con los transportes? Bueno, el transporte, para empezar, si usted me pregunta desde el lado industrial, lo que tenemos que estar es en esa conectividad entre los dos corredores, Atlántico y Mediterráneo, para el transporte de mercancías, que no es este, si me pregunta como consejero de Industria, sí, claro, no es este que tenemos en la foto, es mercancías, que realmente... Sí, estos pasajeros. Porque lo que queremos es, obviamente, estar en esa conectividad, afrontando esa política europea de descarbonizar pues, lo que más se puede al transporte por carretera, ¿no? ¿Pero usted qué cree que es más óptimo? Porque hay que elegir. Ahora el ministro dijo la semana pasada pero no tenemos ahora mismo ni siquiera una respuesta técnica, por ejemplo, que pueda hacer, no solo validar desde un punto de vista técnico las obras, sino también presupuestaria. Es que yo creo que responder a esto sin tener todos los datos encima de la mesa pues puede ser un vamos poco a seguir peregrino. esperando. Lo que sí que tenemos que estar es en ese eje de conectividad, insisto. O sea, la Unión Europea ha hecho corredores, digamos, y en ese corredor atlántico y el Mediterráneo, obviamente ahí sí que tenemos que estar bien conectados, porque al final esto funciona como el concepto de autopistas, ¿no? Pero realmente desde un punto industrial es la conectividad de mercancías la que realmente nos ocupa y nos preocupa. ¿Y la conectividad aérea? ¿Vamos a tener más oferta en el aeropuerto? Pues también estamos trabajando en este sentido. Ya sabe que lo que han ido trabajando en aeropuertos, tuvimos también en Parlamento una sesión interesante en este sentido. Lo que trabajan otros aeropuertos es a base de, pues de licitaciones. Es decir, también a base de financiación pública para conseguir atraer a líneas aéreas y que vayan a los destinos. Ojo, también le respondo como consejero de Industria, donde la industria nos puede estar reclamando. El sector aéreo está pasándose, luego atravesó 3 años obviamente con la pandemia, fue un parón, pero también hay ciertas situaciones como la de Boeing, que ha causado que muchos aparatos estén todavía en tierra, por la falta de ser revisados, y la conectividad, desde luego, es un hecho que ha cambiado bastante, ¿eh? Pero bueno, estamos trabajando en eso como gobierno, en comunicación con diferentes aerolíneas y en comunicación con AENA también. Antes de que acabe el año, ¿tendremos noticias a este respecto? Estamos trabajando en ello. ¿Saltaremos a Europa? ¿Estamos trabajando en ello? Siempre estamos saltando a Europa y siempre estamos conectados. Es decir, ya con tuvimos Europa. el vuelo de Lufthansa que iba a Frankfurt. ¿Ustedes están trabajando para recuperar esa línea? Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Y estamos viendo pues, lo que pueden estar haciendo aeropuertos cercanos. Pero aquí también pido un poco de coherencia y seriedad en el debate. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, cuando se habló de conectividad entre el aeropuerto de Hondarribia y Londres, pues es una conectividad con 2 vuelos de jueves y domingo. Y ahora Logroño, ¿no? Están trabajando también. Jueves y domingo, quiero decir, ese no es un destino que como consejero de Industria, obviamente, no el destino, pero sí los días, creo que esté orientado a la industria. Que no excluye que a lo mejor haya otros usos como el turismo, etcétera, que también sean interesantes y también beneficiosos para Navarra. Pero quiero decir, cuando hablemos de este debate, no solo número de pasajeros y destinos, vamos a hablar de realmente qué destinos, qué días a la semana vuela y qué conectividad ofrece, porque aquí lo que nos pide la industria no es esa conectividad a Europa, sino conectividad a un nodo logístico aeroportuario en Europa con el cual se pueda viajar a América y Asia, que es mayormente la demanda. ¿Le preocupan, estamos ya fuera de tiempo, consejero, ¿le preocupan los aranceles impuestos o anunciados por el presidente de los Estados Unidos? Bueno, lo que está claro es que en Europa estamos solos, y eso es lo que tenemos que ser conscientes de una vez. Es decir, a Europa le hemos ido exigiendo, son 3 las visitas, hemos hecho una gran labor, por ejemplo, con el clúster de energía, en este sentido, de ofrecer, tenemos que tener posiciones más firmes de protección de nuestra industria, que no lo hemos hecho. Un ejemplo muy corto, que estamos fuera de tiempo. Somos el único continente en donde podemos traer un aerogenerador fabricado 100% en otro país.
100% otro país. En otros países, y me refiero a Brasil, Estados Unidos, China, India, Sudáfrica, todos menos nosotros, te obligan a que al menos un porcentaje de ese aerogenerador esté fabricado en su país. Eso es lo que se llama contenido local. Y esto es lo que hace proteger tu industria y tus cadenas de valor. Unas cadenas de valor que yo insisto, o sea, nos tenemos que quedar con eso. O sea, cuando digo que en Navarra tenemos una industria dinámica es porque hemos conseguido atraer nuevas empresas y un operador como Hyundai Mobis a Navarra en los últimos 3 años. Hemos conseguido ser, si los números los sacamos bien, la 6ª potencia industrial, por ejemplo, en cuanto al mercado de congelados en todo el mundo. Y eso lo tenemos por las inversiones y el ecosistema que tenemos, incluido infraestructuras que podemos tener, especialmente en la Ribera, en este sentido. Hemos sido y seguimos siendo referentes en temas de energías renovables, porque se invierte también en nuevos nichos de mercado. Quiero decir, son 3 plantas, por ejemplo, de economía circular en aerogeneradores que ya tenemos en Navarra, una plenamente operativa y las otras 2, una que están en Falces, Cortes y Sangüesa, además con un objetivo de cohesión territorial. Pero en hidrógeno verde tenemos un proyecto ya en marcha, como puede ser el de Tudela, pero tenemos el proyecto de Sangüesa, de Acciona. Es decir, y también en cuanto a segunda vida de baterías también. En Navarra no solo que se invierte en los sectores tradicionales, estamos invirtiendo también en nuevos nichos de mercado, como puede ser economía circular en aerogeneradores o, por ejemplo, en hidrógeno verde. Y también, y con esto acabo, estamos explorando nuevos nichos de mercado. Quiero decir, el sector aeroespacial es un mercado mundial que está creciendo mucho. Vale. ¿Y por qué creemos que podemos ser buenos? Primero, porque ya tenemos esa expertise, ese conocimiento en mecatrónica. Una empresa de automoción, una empresa que se dedica al sector renovable, ya tiene esa expertise, digamos, en mecatrónica, en lo que es una ingeniería, en cómo hacer piezas. Eso por un lado, pero es que tenemos centros tecnológicos y capacitación, aquí vuelvo otra vez más, que puede proveer también a esa industria el saber cómo hacerlo y estar innovando constantemente. Eso es lo que requiere y posibilita el dar el paso de un sector a otro. Eso tenemos en Navarra. Yo me quiero quedar con esto en esta entrevista. Es que en Navarra tenemos un potencial enorme. No es una cuestión de que yo vaya a un parlamento y digan que todo va mal o todo va bien. Lo que es una cuestión es de creer lo que tenemos en Navarra. Y en Navarra tenemos mucho. Somos 670.000 habitantes. Somos más pequeños que cualquier distrito de París, pero no hay ni un solo distrito de París que tenga 6 centros tecnológicos y 3 de innovación. Ningún distrito de país que tenga 3 universidades, un tejido industrial de un 31% de todo nuestro Producto Interior Bruto y un largo etcétera. Exportamos a los 5 continentes del mundo. Ya hay satélites que tienen componentes de Navarra. Prácticamente no hay ninguna marca en el mundo de automoción que no lleve componentes de Navarra, no solo hechos en Navarra, sino diseñados por ingeniería de Navarra. Ese es el potencial que tenemos y ese es el que nos va a hacer afrontar los retos que tenemos y, por supuesto, poder dar el salto al sector aeroespacial, a la electrónica y a todos aquellos en los que obviamente tengamos anhelo de hacerlo, porque lo que hay que hacer antes que nada es creer en Navarra. Y eso está por encima de una utilización u otra que pueda hacer de los datos. Creemos en Navarra porque sabemos que tiene un potencial infinito. Y que esto no se construye tampoco en un día. Esta habría sido también una respuesta a la pregunta que también le han hecho en el Parlamento de qué es lo que está haciendo Aragón, que igual esos datos de inversión no están de alguna manera directamente proporcionales al empleo que se genera o a una situación que acaba usted de comentar de estabilizar, de dar de alguna manera futuro a todo esto. Mire, el viernes pasado tuvimos un desayuno de trabajo, organizaba Diario de Navarra y vino el presidente de SAICA, que como bien saben, la papelera aragonesa, le hicieron la misma pregunta. Tenemos que terminar. Y me voy a remitir a su respuesta, que era que en Aragón se están haciendo muchos anuncios en centros de datos, que son inversiones, me remito a sus palabras, que implican maquinaria que va a ser importada, o sea, no fabricada, y mucho a nivel de construcción, pero muy poca generación de empleo. Al margen de eso, que yo no me quiero comparar, lo que hacemos en Navarra es, cuando hacemos los anuncios, es que son anuncios hechos, ciertos. Es decir, los 3.000 millones que digo no son anuncios, son decisiones ya empresariales tomadas y que muchas de ellas ya se están llevando a la práctica. Pues esperemos que todo vaya bien, que a Navarra le vaya bien, porque entonces también a la ciudadanía le irá bien. Consejero, muchísimas gracias. Vale.
Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.